Hola a todos, vamos a ver en este video el tema relacionado con la semana 5, que tiene que ver con la unidad 8, que es evaluación de proyectos de inversión, con dos puntos, que es la viabilidad de los proyectos y la decisión final para aceptar o rechazar un proyecto de inversión, que básicamente es el resumen de las unidades anteriores. Bueno, la viabilidad de un proyecto es la capacidad para finalizar satisfactoriamente el análisis, entregando los resultados esperados de la iniciativa. Como vimos a lo largo de estas 5 semanas, hay diferentes tipos de viabilidad o estudios, siendo los más importantes los siguientes: la viabilidad o estudio técnico, que hace referencia, como vimos, a la posibilidad de acceder a recursos técnicos para llevar a cabo el proyecto. Ahí les dejo ejemplos de cada uno de estos estudios o viabilidad, que también están en las unidades anteriores. La comercial o de mercado, que hace precisamente referencia a las condiciones de mercado, cómo es la competencia, cuáles son las proyecciones de ventas, y algunas preguntas adicionales, que son las que se pretenden responder en el estudio o viabilidad comercial o estudio de mercado. De igual forma, la financiera o el estudio financiero, que aborda la cuestión de considerar si es posible pagar o financiar ese proyecto, ver el costo-beneficio. La viabilidad económica, que tiene que ver con los factores económicos que implican el proyecto. La de gestión, que considera, o el estudio, en este caso serían parte del administrativo, eh, que considera si la empresa tiene la capacidad para llevar a cabo el proyecto. La viabilidad o estudio operativo, que está relacionada con la viabilidad de gestión y hace referencia a la capacidad de la empresa para alcanzar las metas y objetivos propuestos. Y tres más que tendrían que ver con el estudio social o la viabilidad social, que determina cuál va a ser el impacto económico y social del proyecto. La legal, que como su nombre lo indica, pues tiene que ver con cumplir todos los requisitos legales del país, estado, incluso municipio donde pretende llevar a cabo ese proyecto. Y finalmente, y no menos importante, y menos en estos tiempos, la viabilidad o estudio ambiental, que se trata de cumplir todas las normas ambientales que regulen el proyecto. Todo esto tiene que ver con la viabilidad del proyecto, y por supuesto, pues tendría que estar todos estos estudios con palomita para poder establecer que el proyecto es viable. Si uno de ellos llegara a no ser viable, pues por supuesto que en la práctica se tendría que ver si se pueden salvar, digamos, las problemáticas que se tuviera con esos estudios. Pero de entrada, si no son viables alguno de ellos, pues no es viable todo el proyecto. Por ejemplo, el ambiental, si quisiéramos poner un hotel en alguna zona pues, protegida, en teoría no debería de poderse llevar a cabo el proyecto. O en términos sociales, si fuéramos a afectar a alguna comunidad o algo por el estilo, tampoco debería de ser viable el proyecto. Entonces, para que sea viable, como hemos visto, deben de ser viable todos los estudios que se lleven a cabo. Por tanto, en esta última unidad, pues, simplemente estas presentaciones es una compilación de lo anterior, y engloba nuestros temas del 1 al 7. Quizá en resumen, bueno, cómo se administra un portafolio de inversiones, no de inversiones financieras, sino inversiones físicas, aunque el modelo también pudiera funcionar para inversiones financieras, pero en este caso son inversiones físicas. Y tendría que ver con los fondos de los inversores, quién nos va a proporcionar el dinero, que puede ser capital o puede ser deuda. Esto nos lleva al portafolio de la inversión o del financiador, eh, que se dan a la empresa, invierten en los activos, en diferentes activos, diferentes proyectos, y pues debe generar los fondos suficientes para regresarle
un retorno adecuado a los inversionistas a través de todas estas viabilidades que hemos visto o estudios. Esos estudios de viabilidad de proyectos tienen que ver con la solvencia del proyecto, por supuesto el riesgo y la rentabilidad, en un cruce que vemos aquí entre estos tres elementos, que es importante que se conjunten y que el proyecto sea solvente, que el riesgo sea pues lo más bajo posible y la rentabilidad también lo más alta posible asociada al riesgo que se tendría. Por tanto, en la viabilidad es importante la identificación, medición y evaluación de los impactos de los estudios anteriores. Esos estudios permiten evaluar la viabilidad o sostenibilidad del proyecto desde distintos enfoques, diferentes al económico, como vimos, aunque el económico pues, es la parte fundamental final del proyecto. Esos enfoques se sintetizan, como estaba comentando, en el enfoque económico financiero. Estos bloques constructivos son los estudios, nuevamente, que tienen que ver con la viabilidad técnica del mercado legal, administrativo, organizativa, ambiental y en términos de conveniencia económica y financiera. Y en la parte económica es importante que está ligada a la financiera, es preguntarnos si realmente está generando riqueza el proyecto y si es realmente rentable hacerlo. Y la parte financiera, bueno, ligado, decía, al económico y también al análisis, pero en este caso la pregunta es cómo lo voy a financiar, con qué recursos, y lo que me llevaría a la conveniencia económica de si con esos recursos soy rentable y genero riqueza. Porque el proyecto pues no es una caja negra, todo proyecto pasa por un ciclo de vida, hay que analizar el proyecto en forma holística a través de todas las actividades que se llevan a cabo, y el proyecto como tal es un ámbito de negociación con todos estos estudios que hemos visto y que he comentado en este video. La parte importante, como decía, de un proyecto de inversión es preguntarnos y analizar y resolver y concluir si el inversionista se hace más rico con el proyecto que sin el proyecto. Es decir, el dinero que va a invertir lo va a hacer más rico, va a ser su negocio, o va a ser más rico sin hacer el proyecto y haciendo otras cosas. Eso es lo que debería de contestarme finalmente el resumen o la conclusión del proyecto. ¿Por qué? Pues porque lo que buscamos es maximizar el valor de la firma, o en este caso del proyecto o del inversionista, a través de tres esquemas, que es las decisiones de inversión, que será invertir en proyectos cuyo retorno sea mínimo el costo de capital, de hecho más allá del costo de capital, así debería de ser, con las decisiones de financiación, que es escoger la mezcla que maximice el valor de sus proyectos, y en su caso la decisión de dividendos, es decir, si hay suficiente flujo para pagar o para regresar los fondos a los inversionistas. En el caso de empresas un poco más grandes que generan estos dividendos, básicamente empresas de bolsa, y podríamos quedar con los dos anteriores para empresas que no cotizan en las bolsas. Y todo esto a través de la tasa de descuento, la tasa de retorno, la estructura financiera del proyecto, los tipos de financiamiento, quién lo va a financiar, que se busca que sean los más baratos, cuánto efectivo se va a generar en el proyecto y de qué forma se va a regresar la rentabilidad a los inversionistas. Estos son los puntos de decisión de un proyecto de inversión, donde, insisto, el objetivo básico es financiero, es si estamos aportando, si estamos maximizando el valor de la compañía para los inversionistas o accionistas. Ese es el objetivo, pues, de hacer un proyecto de inversión. Parece lógico y obvio que si hago un proyecto de inversión para
perder o ganar menos de lo que puedo ganar en otro proyecto, no tendría sentido realizarlo. Por tanto, como cierre de este video, un poquito del curso, los estudios de viabilidad permiten averiguar si la iniciativa o el proyecto de inversión es o no realizable y posteriormente rentable. Para ello se analizan diferentes perspectivas, como vimos: estudio técnico, económico, legal, financiero. Las conclusiones de esta investigación que se hace, o de estos estudios, hacen posible comprobar si la inversión merece o no la pena. Por eso es muy importante, como comenté en los primeros notas, hacer los estudios, porque es posible que haga el proyecto sin estudios y quizá no valía la pena llevarlo a cabo. Y aunque cada proyecto difiere en sus objetivos, sus necesidades y su alcance, existen aspectos comunes a todos en lo relativo a factores internos y externos determinantes para el éxito del proyecto de inversión. Algunos de ellos son el liderazgo que se lleva en el proyecto, los recursos que se tengan, la infraestructura, la demanda que haya de ese producto, las regulaciones que afectarán la salud del proyecto y a largo plazo, por lo tanto, afectarían su viabilidad, incluso a veces a corto plazo. Finalmente, hay que recordar que el estudio de viabilidad de un proyecto es más una forma de pensar que un proceso burocrático. Hay que hacerlo, como comento. Para aumentar su valor, es importante que se tengan suficientes detalles para permitir continuar con cada fase sucesiva del proyecto, facilitando la aplicación del análisis comparativo en la preparación de una auditoría final, es decir, una aplicación final o de una conclusión final que evalúe, como he comentado, si va a ser viable o no el proyecto. Con eso terminaríamos esta unidad 8 y como tal también nuestro curso, que espero haya sido de utilidad para ustedes. Gracias por la participación que han tenido durante el curso y pues seguimos a sus órdenes para cualquier duda que puedan tener, ya para el caso del proyecto que hay que entregar en esta semana. Hasta pronto.